Empecemos con la retransmisión en los departamentos. Contarte algunas cosas de esto que vos estás viendo acá. Esta cantidad de compañeros y compañeras que vos ves hoy acá no son los únicos que nos están escuchando y viendo. Estamos retransmitiendo a otros departamentos. Acá hay 5 departamentos de la provincia y hay 13 sedes departamentales con delegados escolares que también nos están escuchando y nos están viendo. Por eso enseguida vas a tener que sacar el video desde otra manera, no sé, para que no salgamos solo los que estamos acá presencial, que para nosotros es una de las formas que hemos logrado hacer formaciones y hacerlas más federal. Llegar a las sedes departamentales con una retransmisión que sea en vivo, que estemos conectados a través de otra manera, pero que estamos conectados a la vez. Hoy acá en el SUTE Central nos acompañan compañeros y compañeras de otros gremios, el secretario general de la bancaria, el secretario general de casinos, compañeros del SAISAT, ellos también nos están acompañando hoy. Y bueno, y todo el resto que vos ves son delegados y delegadas escolares del SUTE. Contarte que muchos de ellos están estrenando su delegación, porque en el mes pasado hicimos la elección de delegados permanentes, entonces algunos se han reelegido y otros son nuevos delegados y es la primera vez que son delegados. A los que es la primera vez que son delegados, bueno, bienvenido al cuerpo de delegados del SUTE. Hemos elegido, se han reelegido o elegido más de 300 delegados escolares permanentes y hoy el SUTE tiene más de 1.200 delegados permanentes en toda la provincia. Así que es una alegría y un placer que seguimos construyendo representatividad en cada una de las escuelas. Y agradecerte a vos, Alejandro, de estar acá en Mendoza. Y bueno, arrancamos. Sebastián. Bueno, buenos días a todos y todas. Me lo anoté porque me voy a olvidar de muchas cosas. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos y todas la asistencia a esta charla organizada en el marco de la jornada de formación sindical de más relevante, ¿no?, en el contexto que atravesamos los y las trabajadoras, tanto en lo general como en lo particular, pensando que el domingo hay elecciones y un día importante para todos y para todas. En esta ocasión contamos con la presencia del economista y periodista Alejandro Berkovich, graduado como economista en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y dedicado al periodismo del año 2000. Especializado en periodismo económico y político, ha sido parte de diversos medios gráficos, radiales y televisivos. Como escritor, tiene 4 libros en su haber: Estoy verde, Dólar, Una pasión argentina, Vaca muerta, ¿Y ahora qué?, que es un libro de conversaciones con el gobernador Axel Kicillof, y finalmente El país que quieren los dueños, su último libro. Tiene además 2 documentales, Fondo y Diciembre. Quiero destacar su participación en la lucha de los y las trabajadoras de prensa durante años. Está afiliado al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, fue delegado durante 2 mandatos, en un contexto donde los sindicatos y también nosotros y nosotras como militantes sindicales están y estamos siendo demonizados por los gobiernos de turno, pero no solo por ellos, sino también por otras y otros periodistas que una pauta más o una pauta menos se transforman en voceros de los discursos de odio del gobierno. Para cerrar la presentación y no quitar más tiempo, quisiera leer algunas preguntas de la introducción del último libro, El país que quieren los dueños, y que pueden servir como disparador para esta charla. ¿Con qué sueñan los dueños de Argentina? ¿Qué futuro imaginan las empresas? ¿Qué futuro imaginan para las empresas, los campos, las máquinas, los edificios, los centros comerciales, la infraestructura, los bancos, las plataformas digitales, los recursos naturales, y agrego yo, y las y los trabajadores? Y por último, ¿hay un lugar para todos y para todas en ese país que sueñan los dueños? Con ustedes, Alejandro Berkovich. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que están acá. Es para mí un orgullo, como siempre, presentarme ante auditorios así de grandes, pero especialmente conmovedor hacerlo adelante de delegados de los trabajadores, de laburantes organizados, de
trabajadoras que sé que, además de sus turnos en la escuela, de las reuniones de comisión interna, son muchas veces sostenes únicos de familia. Sé lo que significa y créanme, me siento un producto de la educación pública argentina, íntegramente, desde el jardín de infantes hasta mis estudios de posgrado. Así que gracias por eso, gracias por invitarme, gracias a... Gracias a Karina Sedano, gracias a Gustavo Correa, a toda la gente de acá del SUTE y muy especialmente a Seba Jaer, que además de su actividad sindical acá en el gremio, sostiene un medio autogestivo que también representa mucho de lo que construimos con mis compañeros en el CIPREO, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y que también expresa una beta de lucha que fue muy activa en la Argentina históricamente, la lucha contra el monopolio de la palabra, ¿no? Bueno, estoy acá para compartir con ustedes algunas ideas simplemente respecto de la dinámica de la deuda como fenómeno de sujeción, como fenómeno que nos mantiene atados. Y hablo de la deuda en general porque nos mantiene maniatados la deuda externa que heredó la democracia como un regalo envenenado, un condicionamiento muy nítido para nuestra soberanía, para nuestras decisiones, una especie de caballo de Troya perfecto que compraron los sucesivos gobiernos a medida que fueron legalizando esa estafa en distintas instancias. Pero también la deuda es un fenómeno cada vez más personal. Yo en esto aprendí mucho de mis compañeras economistas feministas que me enseñaron que lo personal es político. Y la deuda que cada familia acumuló en este último tiempo es también una atadura para imaginarse un futuro. O sea, es una sombra sobre las finanzas de un montón de familias que en algunos casos se han endeudado con la tarjeta o con el banco para pagar el supermercado o el alquiler, en el caso de que no pudieran, que después entraron en mora, primero pagando el mínimo y endeudándose con tasas altísimas que hacían una bola de nieve, pero después ni siquiera pudiendo pagar ese mínimo y entrando en una mora que hoy es récord para toda la historia. No había pasado nunca que casi un 7% de las personas endeudadas con los bancos por préstamos personales, sea a través de tarjetas de crédito o esto que te ofrecen todo el tiempo, hayan entrado en mora. En mora significa que te sacan del juego, te anulan la tarjeta, pero además te empiezan un proceso de embargo de todos tus ingresos. Y por eso esa gente en general se cae. Uy, gracias, qué bueno. Quería mostrarles el libro acá, lo vamos a poner ahí. Por eso la gente cuando se cae del sistema financiero formal, cae en un circuito de usura que es muchísimo peor. Anteayer desayunamos compartimos toda la mañana con un viejo compañero, que no es viejo, es joven, pero un compañero de vieja militancia estudiantil, que de militar en ciencias económicas pasó a militar en los barrios y hoy integra el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. Y me decía él que es habitual que alguien saque en los barrios donde tiene presencia su movimiento un préstamo con el usurero que puede ser de 150 lucas y al mes siguiente devolver el 300. O sea, a los economistas nos pasan números gigantescos por adelante, muchas veces, macroeconómicos, pero un 100% de interés mensual es algo que
nada, nadie puede pagar nunca y que genera justamente una situación de tal desesperación y tal sujeción que, bueno, no puede hablarse de que ese es un individuo libre tomando una decisión económica. Es alguien que está, de vuelta, completamente maniatado. Claro, ese fenómeno es un fenómeno que es hijo del deterioro de los ingresos. Y un poco por eso estoy yo acá y por eso estoy recorriendo el país con este libro, con el país que quieren los dueños. Porque lo que generó esa inflación altísima de la segunda mitad del último gobierno peronista es una confusión de números, una ilusión monetaria, decimos los economistas, que de algún modo disimuló o cubrió la pérdida de ingresos descomunal que se produjo desde el reseteo que impuso Javier Milei después de ganar las elecciones. No estoy diciendo en absoluto que fuera deseable tener una inflación del 15% mensual, del 200 anual, como terminó teniendo Massa. Les pido, por favor, que silencien los celulares porque me estoy quedando sin voz. No puedo competir con los ruidos. Esa situación, ese difuminado de cómo se deterioraron nuestros ingresos, es algo que usa el gobierno para disimular su culpa, para disimular su decisión más que su culpa. Porque lo que apoyaron los dueños y siguen apoyando es un ajuste como nunca en democracia se hizo en Argentina. Y el ajuste lo sufrieron ustedes y lo sufrieron especialmente la gente que representan ustedes. Entonces, es cierto, a veces la lucha gremial se presenta como en otro momento que la lucha política, pero a las puertas de unas elecciones, lo que yo les puedo decir mirando los números y en función de lo que van a ver, es que los dueños siguen apostando por Milei porque el ajuste se consumó y está a punto, por lo menos en provincias como esta, de ser refrendado en las urnas. Entonces, eso que imaginaban que podía pasar en todo el país y que si pasara en todo el país sería una verdadera catástrofe, es algo sobre lo que me parece que está buenísimo reflexionar hoy, a 72 horas de la elección, en una provincia en la que todas las encuestas dicen que ganan los fachos. Es un voto autoflagelante. Es un voto que ahora van a ver, va a profundizar en caso de que se concrete un derrotero de deterioro de los ingresos que va a empeorar y que puede no empeorar tanto en caso de que haya un freno en las urnas para el gobierno de ultraderecha. ¿Estoy con esto acaso invitándolos a votar a un determinado candidato o a otro? No. Les estoy diciendo lo mismo que dije en todas las provincias en estos 6 meses desde que por suerte este libro empezó a agotar las 10 ediciones que ya tiene casi agotadas. Voten a quien quieran, pero no voten en contra suyo, viejo. Por favor. Por favor. ¿No? Porque lo que se está poniendo a plebiscito este domingo no es solamente el seguir endeudándose, el seguir hundiéndose en ese espiral de precariedad laboral, de pluriempleo, de desesperación, de falta de futuro para nuestras familias, para nuestros hijos. Es también la entrega. Es también la entrega de recursos estratégicos que son la herencia de nuestros hijos también. Ustedes acá pelearon por el agua, viven en un desierto irrigado por el trabajo maravilloso de generaciones que hicieron de esta provincia lo que es, que no es un desierto.
Ahora, esos recursos, los recursos no renovables, la educación para convertir esos recursos no renovables en productividad y tecnología y buenos laburos para nuestros hijos, ¿a dónde van a ir con una motosierra que fue a lastimar directamente esas posiciones estratégicas? ¿Qué desarrollo autónomo se puede esperar de un gobierno que estaba besando la lona hasta que lo rescató barato, creo yo? Algunos dicen, ¿cómo puede ser que el secretario del Tesoro se vaya a gastar $1.000 millones en una semana para sostenerle la ficción a Caputo? Barato pagan la Argentina $1.000 millones, regalado. Imagínense lo que significa para un Estados Unidos que está volviendo a cerrar sus fronteras, que está invirtiendo en litio, que se compró un 10% de Intel, la empresa que fabrica los microchips para las computadoras, que está compitiendo, tratando de recuperar posiciones en la competencia que ya perdió con China por la última tecnología, y que para eso hace cosas como expropiar una fábrica de chips en Holanda, que la expropian solo por ser China, porque dicen que atenta contra la seguridad estratégica de Europa a instancias de un Trump que ya no se fija en cuestiones diplomáticas. Entonces, claro, por supuesto que va a poner 1.000 millones, 2.000, 3.000 o lo que haga falta, wherever it takes, para quedarse con los recursos de un país como la Argentina. Un país que no tiene casi comercio con Estados Unidos, que está 35 en la lista de socios comerciales de Estados Unidos, y que, sin embargo, es rescatado por la seguridad hemisférica como si fuera México, ¿no? Como hizo, de hecho, por última vez Estados Unidos con México hace 30 años en el 95. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque a Trump le cae bien Milei? ¿Porque son los dos fachos? ¿Porque le resulta simpático lo pintoresco que es el payaso del presidente con la motosierra o a los gritos en el Movistar Arena cantando, arruinando canciones de Charlie? No es por eso. Es por lo que se quieren quedar de lo nuestro, que es también, en parte, su salario docente. Vamos a ver un primer gráfico de un informe que mostré en el programa del lunes en la tele, pero que me parece vale la pena subrayar porque lo preparó un economista muy moderado, Martín Rapetti. Martín Rapetti es un economista habitualmente de consultor, de consulta de los radicales, no de los radicales tan... no los radicales como Cornejo, digamos. Radicales más parecidos a los que había en el comité donde iba yo con mi viejo en Buenos Aires en los 80, ¿no? Radicales más. Otros radicales. Pero es muy interesante el laburo de este economista. Lo que hace es un cálculo que también hacen los rosarinos de Mate, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, cuyo trabajo los invito a revisar también, especialmente ustedes siendo un gremio con tanta participación de base, porque para dar la discusión no tiene que estar formado solamente el secretario general, la adjunta, el gremial. En cada escuela hay que dar esta discusión. Lo que hizo Martín es mostrar cómo se comportó el ingreso real registrado de todas las fuentes, de jubilados, de trabajadores estatales y de trabajadores formales privados. El informe se llama La raíz del desencanto. Es interesante porque juega, ustedes que son maestros, con la raíz cuadrada, con la forma del gráfico, y dice que si la parte de más... Perdón, de más acá abajo, perdón en la pinta, pero vengo de volar y vuelo en jogging. Que si la patita esta de la raíz es mucho más baja que el nivel inicial de ingresos antes de la política de ajuste,
el enojo frente a esa política de ajuste crece, que no se interpreta tanto el desplome inicial de los ingresos, que ocurre en todas las políticas de ajuste, sino dónde se estabiliza después. Bueno, acá vemos que las dos cosas fueron graves en el caso de Milei y Caputo. Milei y Caputo arrancaron con la excusa, por supuesto, que les dejó servida en bandeja Sergio Massa, de una inflación que nos ahorcaba a todos. Con esa excusa arrancaron con un hachazo a los ingresos populares que, bueno, nos dejó ahí, en la lona. Después de eso, la recuperación de la primera, sobre todo de la segunda mitad del año pasado, a partir de mayo del 24, fue lo que envalentonó a los que decían, bueno, ahora Milei va a ganar, ya está, listo, zurdos, corran, todos, cucas, en todas las boludeces que dicen. El problema es que se quedó sin nafta muy rápidamente esa recuperación. Y al toque apareció el esquema disciplinario de los dueños para, vía cepo al salario, marcarle el límite a esa recuperación. Y no solo hubo un límite a esa recuperación, el ingreso volvió a caer fuerte este año. Ahí ven que no es una raíz cuadrada perfecta hacia allá, sino que vuelve a haber una caída. Bueno, en menos de 24 meses, lo que resignamos en promedio, los que vivimos de un ingreso, fueron 2 meses de ingresos. Imagínenlo como, no sé, un autito usado para un laburante de salario promedio, no sé, levantar esa deuda que no puede levantar en su familia. Bueno, exactamente eso es lo que nos robaron. Pero no fue algo homogéneo. Esto es un promedio y como dice el dicho de los estadísticos, en el promedio se ahogan los enanos, ¿no? El promedio esconde deterioros salariales mucho, mucho más graves. Gente que sacrificó mucho más que 2 ingresos en estos 20 meses. Y eso lo tienen en la siguiente placa, donde se ve justamente discriminado el deterioro de el salario público nacional, el salario público provincial, el salario privado formal y las jubilaciones. Arranquemos desde arriba. Arriba están los que consiguieron empatarle a la inflación después de haber sacrificado, insisto, mucho ingreso durante estos 2 años. No es que el que está en 102 recuperó, no, en el medio le choraron un montón. Pero hoy puede decir, tiene un ingreso parecido al que tenía en promedio en el año 2023. Estoy hablando de los 6 millones de asalariados del sector privado formal que tienen paritarias al día. No es todo el mundo formal y, por supuesto, no es el mundo informal que se rige por la ley de la selva, ¿no? Por el sálvese quien pueda. Inmediatamente abajo aparece la jubilación mínima. La jubilación mínima está 10 puntos abajo del 2023. Nótese que estoy comparando con un año pésimo. No con el 2015, no con el 2008, no con el 2011, no con años en los cuales el salario tenía alto poder adquisitivo. Estoy comparando con 2023, el final de una experiencia fallida que venía a revertir supuestamente el daño que había hecho Macri y que terminó ahogada, impotente en las internas entre sus distintas facciones. La jubilación inicialmente sufrió un hachazo de 30 puntos. 30 puntos. Fue sobre la espalda de esos jubilados que, según me contaba Seba, se juntan acá en la Plaza España todos los miércoles, pero que yo veo San Martín, acá, pero que yo veo ser apaleados y gaseados todos los miércoles en la Plaza Congreso. Fue sobre la espalda de ellos que se construyó esta, y déjenme hacer todas las comillas que puedo, estabilidad macro. Una estabilidad macro que tiene al secretario del Tesoro de Estados Unidos poniendo 500 palos por día
y que tiene al gobierno recibiendo su segundo rescate en 6 meses de una potencia que se quiere quedar con nuestros recursos. Dígame qué estabilidad macro construyó Milei sobre la destrucción de las jubilaciones. Lo que consiguió, sí, fue meternos un escalón más abajo en ese mundo de precariedad, hacer que la vida sea cada vez más chota para esos jubilados que pueden ahora estar 10 puntos abajo y no ya 30 como estuvieron todo ese primer semestre de hambre directamente de Milei, pero que igual no tienen los remedios que antes les cubría el PAMI, pero que igual no reciben las prestaciones complementarias que tenían en los casos en los que sufrieran una discapacidad, que no tienen ya la ayuda de sus familias, porque en muchos casos esas familias perdieron ingresos también y no los pueden ayudar. Entonces, esos 10 puntos abajo, que está hoy un jubilado, que también hace dudar, ¿no? Sobre todo, hasta sobre la democracia y sobre la más elemental, el más elemental pensamiento abstracto que un jubilado pueda votar a los fachos hoy, ¿no? O sea, realmente desafía el raciocinio más elemental, más básico. Por supuesto que todo esto está montado sobre prejuicios, sobre mucho bombardeo, tanto digital como mediático, de los dueños a través de distintas formas. Está también influido por fracasos frescos o no tan frescos de las experiencias que se proponen como alternativas. Ahora, nada de eso justifica refrendar la entrega de lo propio en las urnas. Por lo menos antes nos lo hacían a punta de bayoneta. De vuelta, es muy grave que una política de entrega, de saqueo y de destrucción del futuro como la que propone la ultraderecha pueda ser refrendada en las urnas, siquiera en una provincia. Claro, los candidatos que asoman defendiendo esto son candidatos que se hacen los boludos en general. Ustedes acá tienen como candidato a senador a un tipo que se compró un F-16 que no vuela, loco. Que no vuela, solamente para chuparle las medias a los yanquis. ¡Qué vergüenza! La verdad, no... bueno, sigamos con el gráfico. El gráfico muestra inmediatamente después cómo a ustedes les metieron la mano en el bolsillo. En esos empleados públicos provinciales, que figuran 12 puntos abajo, pero que llegaron a estar 25 puntos abajo con Milei, están todos los maestros y todas las maestras. Fíjense que su situación no es tan grave como la de los empleados públicos nacionales, a los cuales directamente los empujaron abajo de la línea de inanición, sin perspectiva ninguna de recuperación de ese ingreso. Ahí habría que notar también la complicidad de las burocracias sindicales a nivel nacional, que se siguen haciendo las boludas frente a eso que es un saqueo. Que te saquen 1/3 de tu sueldo en tan poco tiempo es un choreo. La Constitución lo impide, habla de que no solamente el ingreso tiene que ser mínimo, vital y móvil, que son 3 características muy, muy concretas, no son una formulita, sino que habla de la estabilidad del ingreso. No pueden los dueños hacer lo que hicieron estos 2 últimos años en democracia. Y sin embargo, lo hicieron. Claro, si uno graficara el sacrificio salarial en meses de ingreso del empleado público nacional, lo que vería es que no son 2 sueldos lo que sacrificó. Vería que son 6 sueldos de los 20 que debieron haber cobrado.
Si uno lo hiciera en el caso de los provinciales, vería que están cerca del promedio de esos 2 sueldos y pico que les afanaron en estos casi 24 meses. Claro, todo fue en aras de esa supuesta estabilidad macro, que se construyó de la manera que vamos a ver en el tercer y último de los gráficos, sobre una fórmula muy vieja que es clavar el dólar. Clavar el dólar es algo que históricamente han hecho los gobiernos para poner a raya la inflación en determinados momentos. Lo hicieron los milicos con la plata dulce. De hecho, un funcionario que defendió a Caputo y a Milei durante hasta abril de este año, que se llama Ricardo Arriazu, un tucumano creo que fue funcionario de la dictadura y contribuyó a la creación de la tablita original, la de Martínez de Hoz, defendió la tablita de Caputo, que no funcionaba igual que la convertibilidad de Cavallo, pero que tenía, bueno, una lógica parecida. En el funcionamiento era más parecida a la tablita de Martínez de Hoz, y eso es lo que se ve en este gráfico. Luego de lo que hacen inicialmente en diciembre y enero, que fue mandar el dólar que grafico ahí es el oficial, ¿no? Por eso dice A3500, la barra azul es lo que sube el dólar cada mes, y la barra amarilla es la inflación minorista de cada mes. Ahora van a ver por qué destaco minorista, por qué subrayo eso. Luego de inicialmente haber disparado a más del doble el dólar oficial y a que la inflación se fuera al 25% en aquel diciembre del 23 y al 20% en enero del 24, que básicamente fue la sevillana con la que nos atracaron, ¿no? El momento en el cual se da la mayor transferencia de ingresos en contra de los laburantes. Bueno, después de eso viene un tremendo apretón cambiario en el cual el dólar no subió nunca más del 2% por mes durante todo el 24. Fíjense que igual la inflación, que cae abruptamente de marzo a abril a mayo, se estanca ahí en esos meses del medio de 2024, pero después baja hacia finales del año. Y ahí es donde se envalentonan Milei y Caputo. En noviembre, diciembre del año pasado, cuando dicen, ahora vamos a bajar al 1% el aumento del dólar mensual y la inflación también va a bajar al 1% mensual y vamos a converger en todas las variables ahí. Vamos a acabar para siempre con la inflación. Bueno, todo lo contrario ocurrió. Se les acabaron los dólares para sostener esa ficción cambiaria. Siempre hay un flujo que mantiene viva esa ficción por un tiempo. En el caso de los milicos había sido la deuda externa. En el caso de la deuda externa tomada por las empresas, que luego se estatizó. En el caso del menemismo fue la venta, la enajenación de lo nuestro, del patrimonio que durante décadas había construido nuestro pueblo. Luego la deuda externa también, pero en el menemismo había algo más, que era la inversión extranjera. En el menemismo venía gente, capitales extranjeros, nos guste o no, a invertir y a levantar fábricas nuevas, más productivas, a instalar redes de comunicación que no había. O sea, hubo un cambio en la tecnología, en la productividad, a partir de una de las 3 patas que sostuvo el 1 a 1, que era esa, la de la inversión extranjera. Milei y Caputo, en sus 2 años que llevan de gestión, tuvieron negativa inversión extranjera. O sea, fue más la guita que se fue de las multinacionales que la que vino a invertir en la Argentina. En deuda externa tomaron un montón, toda la que pudieron, sostuvieron así la ficción y en términos de privatizaciones no les quedaba mucho, ¿no? para privatizar. Ahora estamos viendo que están acelerando la privatización solamente en los sectores que le interesa a Estados Unidos neutralizar del acervo tecnológico y productivo del Estado argentino.
Cuando se acabaron los dólares, la inflación se disparó inmediatamente. Fíjense ustedes lo que pasó en marzo, 3,7% de inflación luego de varios meses en los cuales no se había superado el 3%. Y claro, ahí, cuando se escapa el dólar, cuando ven que la tablita no iba más, aparece el rescate del Fondo Monetario. El rescate del Fondo Monetario se lo fuman en tiempo récord. Ya van comprados más de 20.000 millones de dólares de un desembolso del fondo que no llegó a 15.000. Habilitaron una línea de crédito de 20.000 y empezó la joda, se acabó el cepo, compren todo lo que quieran. No hay ni siquiera el límite diario precautorio que había en los primeros años 2000, cuando al revés, el dólar bajaba y bajaba por las ventas masivas de soja china, precio récord, y que el central juntaba reservas, y al revés, compraba dólares para que no baje tanto. Bueno, en ese momento había un límite que se había mantenido de la crisis de 2002, que era 2 palos por día. ¿Acá les alcanza con 2 palos por día? 2 palos verdes, ¿eh? Bueno, no sé por qué no hay un límite de 2 palos por día. O sea, ni siquiera cepo sería, ¿no? Sería una cosa de macroprudencial, llamaríamos. Bueno, no lo hay. Así es como se fumó en tiempo récord ese salvataje del fondo. Y en junio ya aparece el nuevo fantasma devaluador, que en julio, en agosto y en septiembre más que duplicó a una inflación minorista que no levanta de ese porcentaje porque nadie compra nada. Porque está absolutamente seca de pesos la calle y porque las tasas de interés están por el cielo y se acabaron las cuotas sin interés. Así de simple. Eso es lo que mantiene a raya hoy la inflación minorista. Lo que no está a raya es la inflación mayorista, que está al doble que la minorista. Hay otra, ya no los quería aburrir con tantos gráficos, pero si miran el gráfico de la inflación mayorista, es una escalerita. Hizo 2, 3, 3,5, 4. Entonces, ahora que estamos al 4%, navegando, como le gusta decir a Milei, navegando al 4% de inflación mayorista y al 2% minorista, antes de la devaluación que todo el mercado anticipa para el día después de las elecciones, ya vemos cómo esa compresión de márgenes empezó a cerrar negocios y empresas. Todos ustedes tendrán seguro alguien en la familia, algún conocido, el papá de algún alumno, que se quedó sin laburo en estos últimos 6 meses. Claro, son más de 15.000 pymes que cerraron, son más de 200.000 puestos de trabajo formales que se perdieron y son, en definitiva, menos pesos que hay para comprar en los mismos lugares donde antes compraba más gente. Bueno, ese es el panorama en el cual el gobierno llega a las elecciones. Con la lengua afuera en términos financieros, habiendo sido rescatado, insisto, cuando el árbitro contaba 10 y estaba en la lona sin posibilidades de levantarse, con el precio que esto puede significar para este segundo mandato y con un descontento que es potenciado por los descontentos previos. No debería cantar victoria nadie, ningún dirigente político en Argentina, porque el sillón de Rivadavia se ha convertido en una silla eléctrica. Y es mucho y muy rápido el descontento que emerge por cómo nos está tratando el capitalismo en estos últimos 10, 15 años. Muy mal nos está tratando a los laburantes. Entonces, juntarnos acá, pensar estas cosas, que haya, aunque sea un pequeño ida y vuelta después conmigo, pero sobre todo muchos idas y vueltas entre ustedes, quizás acordándose de un cachito, quizás cuestionando algo, quizás diciendo qué pelotudo, mira lo que dijo en este momento y esta cosa. Eso es lo que va a mantener viva la democracia. Esa discusión, ese carácter tumultuoso, contencioso, discutidor, peleón, callejero que tiene nuestro pueblo, es lo que puede hacer que esta vez acá las cosas salgan distinto.
como vienen saliendo distinto en muchos aspectos las cosas cada vez que irrumpió el pueblo en escena, ¿no? Cada vez que, como en 2001, le dijimos basta a esquemas de deterioro de nuestra vida, como los que ahora intenta poner de vuelta en marcha, de pie y refrendado por las urnas, un gobierno entreguista de ultraderecha, violento, misógino, ajustador, conservador, cipayo y todos los demás adjetivos que, si quieren, sigo, que le podemos colgar al elenco de impresentables que acompaña a Milei. Yo les digo, no está solo, no es solo ese elenco de impresentables. Este libro es para analizar desde distintos focos por qué los dueños terminaron abrazados a una motosierra que a ellos también los lastima en los balances de sus empresas. Terminaron abrazados a esa motosierra por el afán de disciplinar a ese pueblo contencioso, quilombero y discutidor. Terminaron abrazados a la motosierra porque piensan más como acreedores que como capitalistas, porque de algún modo se convirtieron en eso en estos últimos 30 años. A medida que erigieron gigantescas estructuras offshore para controlar sus empresas argentinas, las empresas con las que se hicieron ricos, construidas en base al esfuerzo de maestros y maestras como ustedes, de profesores que después en la universidad formaron a sus laburantes, a sus técnicos, a sus ingenieros, a sus abogados. Esas empresas hoy son controladas desde guaridas fiscales, desde lo que ellos llaman paraísos fiscales, desde mamushkas societarias que terminan a veces en un holding en Luxemburgo, en una fundación en Países Bajos. Bueno, al ubicar su patrimonio y sus ganancias extraterritorialmente en esas guaridas fiscales, lo que hicieron fue horadar la capacidad del Estado para dar respuesta a lo que la sociedad argentina quiere, que son servicios sociales de calidad, una educación pública de excelencia, no morirse cuando a uno le agarra una enfermedad y poder ir al hospital público, disponer de una contención previsional mínima, aunque sea para que no pase como en Corea, que los viejos se mueren si no tienen alguien que los mantenga. En Corea del Sur, digo, una potencia. Bueno, esos anhelos de la sociedad sistemáticamente chocan contra gobiernos que no pueden sostenerlos desde el Estado. Y esos gobiernos responden de dos maneras, o ajustando o endeudándose. Cuando se endeudan, le piden prestado a fondos de inversión como los que tienen los amigos de Caputo en Wall Street, pero también les piden prestado a muchos de los argentinos ricos que pusieron sus empresas y su patrimonio a buen resguardo de sus compatriotas en esas guaridas fiscales. Esos argentinos ricos, como no pagan su parte justa de los impuestos, no estoy diciendo que haya que expropiarlos, estoy diciendo que paguen lo mismo que pagamos ustedes y yo. Pagan mucho menos en relación a sus ingresos, a sus ganancias, Marcos Galperín que nosotros, mucho menos. Entonces, esos magnates, esos dueños, cuando pagan menos, obligan al Estado a endeudarse, entre otros, con ellos mismos. Ellos mismos que saben que Argentina paga altísimas tasas de interés porque ha fundido varias veces, porque la han fundido varias veces. Y por eso terminan ellos apoyando a gobiernos que dañan la economía local, la economía que podría engordar sus propias ganancias, porque priorizan esos gobiernos el pago de los jugosos intereses de la deuda, de la cual ellos también son acreedores. En ese doble carácter, justamente, se juega el apoyo de los dueños a esta entrega, porque el empresario que deja de ver en su empleado un potencial cliente es un empresario que se desentiende de lo que gana su empleado, al que no le importa si el empleado gana más o gana menos, porque ya no depende de que ese empleado se pueda comprar una tostadora, una heladera o un auto, que a él le vayan a comprar más acero para hacer esa tostadora, esa heladera
o ese auto. La tostadora, la heladera y el auto van a venir de China. El empleado va a ganar menos que lo que necesita para subsistir, va a tener 3 laburos, va a salir a hacer Uber después de la escuela, y los magnates se van a quedar con los impuestos que no pagaron y con los intereses que sí cobraron de ese estado ajustador. No nos equivoquemos. El domingo, el que vota a Milei, el que vota a Petri, el que vota a los fachos, no los está votando solo a ellos. Está votando que los dueños se la sigan llevando así, que a nosotros nos sigan ajustando y que encima se lleven los recursos de nuestra patria, la herencia de nuestros hijos, al norte de América. Gracias por estar acá, gracias por escucharme. Y gracias, Alejandro. No va a ser fácil creer que podemos dar la palabra porque se imaginan que estaríamos llenos de consultas, pero una sola cosa que mientras por ahí, si algún compañero tiene alguna consulta, se la pasa a su secretario o secretaria general, digamos, para que la podamos ordenar a la consulta y hacemos 2 o 3 preguntas para que pueda contestarnos Alejandro, pero hay una cosa, nosotros invitamos también hace ya un tiempo a Emir Sader, y hacía una pregunta que por ahí puede ser una cuestión de decir, nosotros somos los militantes digamos, ahora estamos cerca del no a laica, del 2005, de la distribución de la riqueza y eso, digamos, toda esa lógica de construcción, y hablaba Mirza de decir, ¿cómo construimos riqueza para distribuir riqueza? Digamos, hay que discutir o pensar o imaginarse la construcción de la riqueza para distribuir esa riqueza. Así que si tenés alguna pincelada de pensar por dónde se puede imaginar la construcción de la riqueza para que podamos disputar esa riqueza y, digamos, los trabajadores, los sectores populares, disputar esa cuestión, porque a veces si no, solo planteamos, y lo decía bien Emir Sader en eso, de imaginarnos que a veces, digamos, esto de la lógica de la sábana, qué tan grande es la frazada, si es más corta, más larga, cómo construimos una frazada más grande para que los trabajadores también salgamos a disputar esa riqueza. Así que eso puede ser una pincelada, y mientras tanto, si algún compañero o alguna compañera tiene alguna consulta, la ordenamos a través de sus secretarios y secretarias generales que han sido quienes hoy están convocando. Así que a través de sus compañeros, secretarios y secretarias generales, manifiestan alguna consulta y se la trasladamos al compañero Alejandro Berkovich. ¿Sí? Si quieres contestar lo otro. sí, la riqueza, Gustavo, ¿no? Sí. La riqueza la generamos los trabajadores con nuestro trabajo. Lo que hubo en estos últimos 50 años en el capitalismo es una desigualdad pasmosa alimentada por la apropiación de esa riqueza que se aceleró desde la crisis de 2008 en lo que Giuliano da Empoli en su último libro llama la era de los depredadores. La lógica de las plataformas y los algoritmos hizo exponencial esa desigualación del ingreso y de la apropiación de la riqueza. Y es muy difícil pensar en romper una lógica como esa desde un país como Argentina. Lo que les puedo aportar como eje para el debate es que sin tocar esa riqueza digital, ese territorio de exacción feudal, donde unos pocos... Esta semana vimos un momento interesante para analizar eso. Se cayó la nube. Entonces, ahí se vio, un poco se atisbó el poder de Jeff Bezos, el segundo tipo más rico del mundo. Si él no quiere, no anda nada. Esto se convierte en una calculadora y en un álbum de fotos familiares, ¿no? O sea, bueno, la verdad que yo creo que hoy la riqueza está ahí y que hay que leer mucho para entender esas lógicas y entender cómo alimentamos también nosotros esa lógica, porque la riqueza hoy también está en los datos. Entonces,
pienso que se puede trabajar para la construcción de redes de alcance nacional, incluso de potencia no capitalista, digamos, social, y de esa manera apoyarnos en la disputa por esa riqueza. Pienso, por ejemplo, en experiencias como las cooperadoras de las escuelas, pienso en los clubes, en los clubes deportivos. No es necesariamente lo estatal lo que disputa hoy con el gran capital, también está en la comunidad ese lazo de construcción y de trabajo que muchas veces, incluso ante el retiro del Estado, cuando el Estado deja de mantener la escuela, aparecen los padres y aparece la comunidad generando riqueza. Y riqueza que, claro, uno ve el aeropuerto de Mendoza y dice, claro, qué bueno, cómo puso Ornequian, puso un par de palos verdes, se ve lindo, pero no es que sea esa la riqueza. La riqueza que disputan hoy los países es la tecnología, es la formación científica, es la productividad en última instancia. Es ahí, y creo que Argentina tiene esas buenas experiencias para tomar. Del mismo modo que la economía de redes nutrió últimamente la fortuna de los magnates, bueno, nuestras pequeñas redes también nos pueden ayudar en esa disputa. Bueno, voy a juntar como 3 o 4 de las que tengo. Si tenemos alguna nómina de los dueños, que pueda ponerle nombre, puede ayudar. El rol del sindicalismo en general en la crisis, la perspectiva de la salida de la crisis, son algunas de las cosas que aparecen como en las preguntas de los compañeros para que podamos ir orientándola un poquito. Las voy a ir juntando porque si no, ¿sabe qué? Sí, perfecto. Mirá, el libro tiene efectivamente no solo una serie de nombres, sino también muchas conversaciones mías con ellos. Yo hace más de 20 años que cubro eso, que estoy enfrascado en distintas conversaciones con los dueños que saben de mi perspectiva crítica, pero que como lo hago respetuosamente, me siguen hablando, a veces por curiosidad, a veces por interés de que yo diga algo o que digamos, su argumento también permee en las cosas que le digo a la gente. Por H o por B me siguen dando bola. Pero lo que procuramos en el libro es, a la hora de mencionarlos, a todos, que aparece Eduardo Urnequian, que hablé recién de él, aparece Marcelo Mindlin, aparece Paolo Roca, muy citado en sus discursos, el dueño de Techín, aparece Javier Madanes, el dueño de Aluar y de Fate, aparecen los Bulgeroni, históricos hermanos petroleros que también tienen una especie de migración interna en sus intereses, porque pasaron del Golfo San Jorge a Vaca Muerta, igual que fue ahí Roca. Bueno, los grandes supermercadistas, Coto, Brown, de Narváez, todos salen en el libro. Y en algún caso me pareció interesante citarlos directamente. El otro día que presentamos el libro en La Plata con Axel Kicillof, él decía que lo leyó, porque muchas veces me lo presentaron sin leerlo, pero él que lo leyó decía, tiene este libro una mezcla de hipótesis teóricas, de ideas, digamos, más en línea con lo que él está acostumbrado a ver en la academia, y algunas anécdotas o casuística. Bueno, esa es mi faceta periodística. Yo soy economista, pero desde chiquito, desde que estudié economía, laburo de esto. Así que sí, van a ver mucho de eso, mucho nombre. No hay generalizaciones. Hay nombres, hay diálogos con tipos concretos, están las estructuras de cada una de esas empresas, y es algo digerible para todo público, que probablemente hasta les sirva en algún caso para alguna clase en particular. Yo lo pienso así, como algo que si no hacemos lo más simple posible, es data que manejan solo los dueños. Y eso responde a la segunda, de la que
de la que me transmitía Gustavo, que es el rol del sindicalismo. Para mí, bueno, yo fui delegado en el diario Crítica, antes fue mi mujer, Ángela, delegada también en el diario Crítica. Eso nos costó a nosotros mucho en represalias en el momento. Ella, por ejemplo, dejó de poder publicar con su firma en la contratapa. A mí me hicieron otras cosas. Siempre me acompañó el mote de zurdo, que ustedes saben llevo con muchísimo orgullo. Pero claro, el sindicalismo es una potencia tremenda. Es algo que capilarmente tiene una presencia en Argentina en todos lados. Entonces, a los dueños los desespera el sindicalismo. Ustedes tienen enfrente una patronal que es el Estado, que bueno, a veces es un ministro más choto, menos, ¿no? Pero a los dueños les jode un montón la tradición sindical argentina. De hecho, esta semana el secretario de Trabajo de Milei acuñó un nuevo término que es muy creativo el chabón, es de Techín, justamente, lo puso Pablo Roca. Acuñó el concepto de salario dinámico. ¿Lo vieron? Es espectacular. Salario dinámico. Es como, vamos a ser Bangladesh, boludo. Es como, no se puede creer que el tipo hable de, o sea, no, seriamente lo dice, ¿viste? Todo con corbata. No, bueno, acá vamos a pasar del mínimo de convenio al salario dinámico. Salario dinámico es que te paguen lo que se les cante la chaucha en determinadas circunstancias, aduciendo determinadas circunstancias. Pero para eso pónganlo los grilletes, viejo. Es como muy evidente, muy. Bueno, el sindicalismo combate eso. El sindicalismo es el velo que descorre cuando vemos el titular salario dinámico y flasheamos que no sé, que nos va a aparecer un interés en la billetera virtual. Y empezamos a entender que el salario dinámico es endeudarse con el usurero, como le pasa a los vecinos de mi amigo Manuel. Bueno, vamos con las últimas tres, así lo ordenamos un poco. Bueno, ayer planteaste en C5N el canje de la deuda por educación, digamos que si lo puedes profundizar. Nosotros en Mendoza tenemos la ley 7722, que es una ley que protege el agua en la provincia de Mendoza, desarrollar algo alrededor del tema del agua y la actividad minera. Y hay una consulta, dos consultas más, una que tiene que ver de lo macro a lo micro, cómo esto afecta, que por ahí al principio arrancaste con el tema de la deuda que pasaba en el barrio que había estado con ese compañero, por ahí desarrollar un poco más. Y lo último es los BRICS, si es una alternativa, los BRICS a la hora de imaginarse como otra salida en este proceso macroeconómico. Son cuatro. Agua. El canje de agua, el canje de la deuda en educación, Sí. agua, minería, de lo macro a lo micro y el tema de los BRICS como una alternativa. ¿Te parece? Sí. Con eso te Sí. ponemos un 10 felicitado. Vale doble del sindicato docente. La primera es fácil, lo de deuda por educación es un curro. Es un curro. Lo que ellos dicen es que van a canjear bonos que hoy pagan muy alta tasa de interés porque se cayeron mucho, porque hay desconfianza en que se vayan a pagar, por otros bonos que van a pagar menos tasa de interés. Ya lo hizo Federico Sturzenegger, a quien probablemente vean en algún nuevo rol a partir del lunes próximo, en los años 2000, al final de los 90, en un curro que se llamó Megacanje en ese momento, que lo tuvo procesado durante 2 décadas. Es un curro, eso. Lo que dicen es, ¿por qué se llama deuda por educación? Porque dicen que con lo que ahorren de intereses del canje de un bono por el otro, van a poner plata en educación. Riámonos juntos. Lo otro no merece más análisis que eso, digamos, un curro, punto. Lo del agua y la minería, la verdad que yo me imagino que debe generar muchas discusiones acá, pero de vuelta, si acá gana Milei, y bueno, está ganando la minería. O sea,
Y ojo, yo creo que la explotación de los minerales que tiene Argentina, de los minerales críticos, de las commodities, de todos, es algo deseable que debería ponerse al servicio de nuestro desarrollo. Y no lo está. Uy, espera que es el colegio de mi hijo. Bueno, nada, eso. Termino y llamo. Que deberían ponerse al servicio de nuestro desarrollo. Después los BRICS, me parece que va a ser ya difícil que nos vuelvan a invitar. Nos habían invitado y Milei dijo que no, apenas arrancó su gobierno. Y en el caso de la dinámica de lo macro a lo micro, les diría, la deuda es un denominador común. Eso que arranqué diciendo sobre la deuda es algo que tiene muy en común la microeconomía de nuestros hogares con la macroeconomía de nuestros países y en particular de este. Así que bueno, espero tener el 10 felicitado. De vuelta, gracias por escucharme. Bueno, muchas